Hola, bienvenidos a esta clase virtual sobre calificación de bienes. Estamos dando estas clases en el marco de la cuarentena obligatoria a la cual estamos todos confinados por el coronavirus. En esta oportunidad, para nuestra clase, nuestro curso de la UBA de Derecho de Familia a cargo del doctor Berbere y a cargo mío como adjunto, vamos a ver la calificación de bienes, la administración de estos bienes y la responsabilidad que tienen los cónyuges frente a terceros. Estamos en la tercera clase de régimen de bienes, en la cual vamos a analizar entonces qué bienes existen dentro de esta comunidad, o mejor dicho, quiénes son los titulares de los bienes y cómo se califican estos, y en consecuencia cómo se disponen y cómo se responde frente a terceros. De más está decir que si yo califico mal un bien, mal voy a poder saber quién lo administra, mal voy a poder saber quién responde, si con ese bien se responde o no frente a los terceros, si se necesita o no asentimiento, es decir, y mucho menos voy a poder, llegado el momento de la liquidación, hacer una partición correcta si mal califique un bien. Entonces, vamos a ir avanzando sobre este tema, dejando bien en claro que en el régimen de comunidad, como lo habíamos anticipado en algún momento cuando vimos la evolución del régimen en nuestro país, vamos a ver que hay dos patrimonios separados, el patrimonio del cónyuge A y el del cónyuge B. En este esquema tenemos bienes propios y gananciales de un cónyuge y bienes propios y gananciales del otro cónyuge. ¿eh? Anticipo, lo vamos a repetir hasta el cansancio, que un bien ganancial no significa que sea de los dos. Ahora vamos a avanzar sobre este concepto, pero un bien propio es mío, un bien ganancial es mío, mi cónyuge tendrá sus bienes propios y sus bienes gananciales. Son dos bienes, o perdón, dos masas separadas. La diferencia va a radicar en qué va a ocurrir al momento de la disolución de este régimen. Entonces, para comenzar, tenemos bienes propios y gananciales de uno o de otro cónyuge. Después vamos a ver que puede haber bienes comprados entre los dos, pero después vamos a tener que calificar este bien independientemente de que los dos sean titulares. Vamos a ver con qué dinero lo compraron, si hay partes indivisas de uno y de otro, en qué porcentaje. Pero en principio, lo que es mío, lo que es de mi cónyuge es de él o de ella, están separadas ambas masas. Tengamos esto bien presente. Entonces, en este esquema, lo que tenemos que pasar a analizar es que existe la calificación única de los bienes. Un bien es propio o es ganancial. No puede un bien del cual yo soy titular ser propio y ganancial a la vez. No puedo tener un auto propio y ganancial mío. ¿Se entiende? O es propio mío o es ganancial mío. Este es el primer concepto. Yo me voy a limitar en esta clase a repasar estos conceptos o marcarlos. Obviamente que esto requiere un análisis más exhaustivo de por qué esta calificación o por qué la doctrina se decantó y el código también por una calificación única y no dual. Esto lo vamos a ver en los criterios de calificación de los bienes en un rato. Pero tengamos en cuenta entonces que si yo compro un bien o adquiero un bien estando casado, ese bien va a ser propio mío o ganancial mío. No puede ser propio y ganancial mío. ¿Cuál es entonces el fundamento de la ganancialidad? ¿Por qué existen bienes gananciales? Bueno, un bien ganancial o la ganancialidad, el fundamento de la ganancialidad, el fundamento de que va a haber un bien llamado ganancial que en algún momento se va a dividir entre dos, es el esfuerzo común de los cónyuges. Es un esfuerzo común dado por lo que en algún momento fue la sociedad conyugal, hoy régimen de comunidad, este matrimonio, esta pareja que tiene un proyecto de vida en común, tiene un esfuerzo en común. Bueno, el fundamento de esta ganancialidad es que al momento de la disolución, este bien ganancial se va a dividir entre dos, independientemente de qué llevó cada uno al matrimonio. Pero es fundamental tener en cuenta esto. Volvemos acá a lo que yo les quiero aclarar. Que se divida entre dos al momento de la disolución, o mejor dicho, de la liquidación, a partir de la disolución, no implica que el bien sea de los dos. Esto es muy común escucharlo
entre estudiantes, entre abogados, en los medios, incluso muchos colegas lo explican así en los medios y lleva confusión. Un bien ganancial no es un bien de los dos. Esto lo voy a repetir hasta el cansancio, aunque parezca redundante. Es ganancial, lo compré yo, es mío. Eventualmente le daré la mitad al otro cónyuge al momento de la disolución. ¿Y por qué? Porque hay un derecho en expectativa. ¿eh? Quien no es titular del bien tiene un derecho en expectativa a que al momento de la liquidación le corresponda la mitad de ese bien. Entonces, para asegurar este derecho en expectativa, lo que existe es una protección de los bienes gananciales a través de distintos supuestos, de distintas medidas, por ejemplo, la necesidad de asentimiento del cónyuge no titular para disponer o gravar de un bien ganancial, la protección eventualmente de la vivienda familiar, acciones de fraude, de simulación, es decir, todos mecanismos para proteger ese derecho en expectativa que yo tengo al momento de la liquidación. Entonces, estos son criterios generales y vamos a ver ahora cuáles son estos bienes propios y cuáles son estos bienes gananciales. Yo aquí les marco los artículos del código para que ustedes tengan a mano, puedan parar el video y repasarlo, pero yo les quiero de alguna manera sintetizar los principios de calificación. Ustedes pueden pausar el video, repasarlo con más tranquilidad, para no extenderme demasiado en cada punto. Hay que tener en cuenta que los bienes propios, en principio, son todos los que yo llevo al matrimonio. Los de causa o título anterior, tanto de la celebración del matrimonio como del inicio de la comunidad. Porque puede haber un cambio de régimen, yo puedo venir de un régimen de separación, y entonces todos los bienes que yo lleve a ese régimen de comunidad van a ser propios. En principio también lo que yo adquiero a título gratuito, los bienes que se adquieren por subrogación real. Estoy sintetizando los principios que emanan del artículo o la enumeración que hace el artículo 464. La subrogación real, es decir, las permutas. Cambio un bien propio por otro bien propio, el nuevo bien toma el carácter del que yo utilicé para ese cambio, esa permuta, esa subrogación. Los productos de los bienes propios. Los productos, a diferencia de los frutos, son los que alteran la sustancia de la cosa. Por lo tanto, si yo le altero la sustancia a un bien propio, es lógico que ese producto sea propio. Por accesión, acumulación, adquisiciones sucesivas, es decir, todo lo que a un bien propio originariamente se le va sumando o va accediendo a ese bien, se considera propio. Sin perjuicio, obviamente, de un derecho de recompensa, que más adelante vamos a tratar, si yo esa accesión, esa mejora, ese acrecentamiento lo hice a través de fondos gananciales. Pero eso ya es otro tema. Los bienes de uso personal o laboral también son de carácter propio, salvo que tengan un valor realmente excesivo en relación al patrimonio de los cónyuges. Y en definitiva, todo lo que beneficie particularmente al cónyuge y no a la comunidad o no genere un derecho en expectativa. Por ejemplo, todo lo que beneficie a título propio o personal, todo lo que indemnice o se subrogue en un derecho propio, personalísimo, indemnizaciones por incapacidades, indemnizaciones por daño moral, jubilaciones y pensiones, es decir, todo lo que tenga naturaleza personal. Estos bienes propios, entonces, lo que va a pasar es que van a quedar ajenos a la futura división de los bienes gananciales, obviamente. Lo que se va a dividir en algún momento, lo que va a formar una comunidad realmente, lo que va a formar una indivisión, van a ser los bienes gananciales y estos bienes propios van a quedar afuera. Son en definitiva los bienes respecto a los cuales no hubo un esfuerzo común de los cónyuges para adquirirlos. ¿Cuáles son los bienes gananciales? Bueno, si uno analiza el 465 es prácticamente un espejo del 464, obviamente al revés, partiendo de, en vez de adquisiciones gratuitas, onerosas, adquisiciones por azar, en vez de productos, los frutos de los bienes, frutos civiles, frutos naturales, alquileres, dividendos, honorarios, intereses, la subrogación real, la permuta de un bien ganancial por otro bien ganancial, la accesión también,
y las adquisiciones sucesivas. Y todo lo que se adquiera por causa o título anterior, ya no a la celebración del matrimonio, sino a la disolución del matrimonio o de la comunidad. Entonces tenemos bienes propios y tenemos bienes gananciales. Estos, los gananciales, son los que van a tener una protección especial por parte de la ley a fin de garantizar ese derecho en expectativa del cual estuvimos hablando. El 466 me da unas pautas respecto a la prueba de los bienes. Me dice que para probar el carácter de propio ganancial, habrá que dejar constancia en el título, en la adquisición, en el momento de adquirirlo, quién lo compró, con qué dinero, un detalle circunstanciado, para después no poder alegar los cónyuges que ese bien no era propio o no era ganancial, aplicando la teoría de los propios actos. De todos modos, más allá de lo que dice el artículo, es conveniente aclarar que yo, por cualquier medio de prueba, en el momento de la liquidación, puedo desvirtuar tanto la calificación como la titularidad de los bienes. Cuando digo yo es un cónyuge, el otro o terceros acreedores que se ven perjudicados por una acción en fraude a los mismos. Es decir, al momento de la liquidación, por cualquier medio, puedo desvirtuar si un bien es propio o un ganancial. Haya o no connivencia o consentimiento entre ambos cónyuges, lo que no van a poder es entre ellos ir en contra de los propios actos y decir, bueno, si yo dije que era propio, por ejemplo, una convención matrimonial en la cual yo declaro que hay un inventario de bienes y que tal bien es propio, después no puedo decir que ese bien es ganancial. Pero frente a terceros lo puedo llegar a desvirtuar. El acreedor lo puede llegar a desvirtuar. Si dejé o no dejé constancia en la escritura, también lo puedo llegar a desvirtuar. Es decir que es fundamental y es bueno ir probando los bienes de quién son, dejando constancia, pero eso no obsta que en el momento de la liquidación yo pueda desvirtuar esta calificación. Si en el momento de la liquidación no existe constancia de los fondos que se utilizaron para la adquisición de ese bien, se presume que ese bien es ganancial. Hay una presunción de ganancialidad que obviamente es iuris tantum y que también se puede desvirtuar por cualquier medio de prueba. Entonces, tanto la prueba como la oponibilidad del carácter de propio se va a poder efectuar por cualquier medio de prueba. En principio será oponible si yo dejé esta constancia de la cual hablamos anteriormente, pero de todos modos esto, insisto, no es un requisito sine qua non, sino que es una prueba que va a dificultar después echarse atrás o ir contra los propios actos de lo que yo ya declaré. Entonces hasta acá vemos que hay bienes propios, bienes gananciales y que hay un principio de calificación que dice que todo lo que no se pueda probar que es propio es ganancial. Vamos a analizar ahora qué pasa con las deudas de los cónyuges. Y acá tenemos que tener en claro una cuestión respecto a la cual yo no quiero hacer todo el análisis histórico de lo que eran las cargas de la sociedad conyugal en el código originario, el viejo 1275, la ley 11357, que estableció la separación de responsabilidades. Esto en algún momento lo charlamos en clase y ustedes pueden verlo por los libros tranquilamente. La evolución de la cual estoy hablando determina, o al menos se sigue hablando, de dos momentos distintos. Un momento que se da durante la vigencia del régimen, desde la celebración del matrimonio hasta la disolución o liquidación. En este momento estamos hablando del pasivo provisorio. Estamos hablando de la cuestión de la obligación. ¿Quién responde frente a terceros por las deudas? Es una cuestión. Otra cuestión distinta es, ya en el momento de la liquidación, más adelante, esas deudas u otras, o el movimiento económico que hubo durante el matrimonio o el régimen, ¿qué pasa con todos esos movimientos de bienes propios gananciales? ¿Generan alguna recompensa entre cónyuges? Bueno, el momento de analizar esto es en la liquidación. Y ahí estamos en presencia de la cuestión de la contribución. ¿Quién contribuye en definitiva a compensar, a recompensar lo que ocurrió durante la vigencia del régimen? Entonces, acá estamos en el pasivo definitivo. Son dos momentos, de nuevo, esto requiere que hagan un estudio más profundo con los libros,
Pero tengan bien en cuenta dos cosas. Si aparece un tercero a reclamar una deuda, hablamos del pasivo provisorio, ¿eh? Y me voy a fijar quién responde y cómo responde frente a este tercero. Si hablamos de un derecho a recompensa entre cónyuges, un crédito entre cónyuges, vamos a hablar del pasivo definitivo en la liquidación. Sobre esto también vamos a volver más adelante cuando veamos la liquidación del régimen. Entonces, ahora vamos a hablar de estas dos cuestiones. De la primera, que pasa vigente el régimen, ¿quién responde? Aparece un acreedor a cobrarle un crédito a uno de los cónyuges y tenemos que analizar, y acá el Código Civil y Comercial es un poquito más complejo que el Código Civil en este aspecto, porque hay como tres aspectos o tres capas de responsabilidad distintas. En principio, la responsabilidad es separada. Acá tenemos que analizar los artículos propios del régimen de comunidad y también los artículos, el 467, que habla de el régimen primario que ya vimos en alguna clase anterior. Es decir, del juego de la responsabilidad en el régimen de comunidad, la responsabilidad en el régimen primario o disposiciones comunes a todos los regímenes, vamos a poder interpretar que hay un principio y dos excepciones. Ustedes pueden pausar el video, leerlo detenidamente y ahora paso a explicarlo. Entonces tenemos un principio de responsabilidad separada. Vamos a poner el ejemplo, yo estoy casado, viene un acreedor mío, una deuda que yo contraje, ¿con qué respondo? Bueno, respondo con todo mi patrimonio. Responsabilidad separada, mi cónyuge no responde. Ese es el principio. Yo respondo con mis bienes propios y con mis bienes gananciales. ¿Cuál es la primera excepción? Supongamos que yo no tengo bienes y que mi acreedor es un acreedor que es el mecánico que arregló mi auto. ¿Responde mi cónyuge? Sí, es la primera excepción. Si ese auto es ganancial, la primera excepción es que mi cónyuge responde con sus bienes gananciales cuando la deuda es para, o se contrajo para la conservación o reparación de bienes gananciales. Primera excepción. Segunda excepción. ¿Responde con algo más mi cónyuge? Sí, responde solidariamente con todos sus bienes cuando esa deuda fue contraída, estamos en la segunda excepción, para responder o para, digamos, para atender a las necesidades ordinarias del hogar, del sostenimiento y educación de los hijos, y por supuesto, si esa deuda la contrajo conjuntamente conmigo. ¿Sí? Esto requiere un análisis mucho más profundo, pero quiero que quede claro esto. Hay tres capas de responsabilidad. Separada, con los gananciales del que no contrajo la deuda y con todo el patrimonio de quien no contrajo la deuda. Va a depender de qué tipo de deuda se trate y le corresponde al acreedor probar esta circunstancia. En cambio, cuando llegue el momento de la liquidación, el pasivo va a denominarse pasivo definitivo, cuestión de la contribución, o lisa y llanamente recompensas. Estamos hablando, si bien hoy no las vamos en este video a analizar, es un tema de liquidación, ustedes pueden pausar el video y leer detenidamente el artículo, que es bastante, no confuso, pero puede dar lugar a alguna interpretación errónea. Tengan en cuenta que las recompensas son entre cónyuges, son créditos entre cónyuges. Por más que el artículo diga lo que un cónyuge le debe a la comunidad al cónyuge, traten por ahora de tener esta idea. Bien propio que se perjudica a costa, o en beneficio, perdón, bien propio que se perjudica en beneficio de un bien ganancial. Un bien ganancial que se perjudica en beneficio de un bien propio. O deuda personal pagada con dinero ganancial, o deuda común, si se quiere, o carga de la comunidad, otro concepto que puede dar lugar a alguna equivocación, que se paga con dinero propio. Siempre que haya un juego de propio contra ganancial, o ganancial contra propio, va a haber un derecho de recompensa, que va a ser un crédito entre cónyuges en la liquidación.
Por ahora quiero que nada más tengan en cuenta esto, ya vamos a analizar este tema más adelante, que es bastante complejo. Pero las deudas que estuvimos viendo hace un rato, frente a terceros, si son, depende con qué dinero se paguen, pueden generar un derecho a recompensa más adelante. Corresponde ahora entonces analizar cómo se va a administrar estos bienes. Sean propios o gananciales, la titularidad es separada, como vimos al principio, la administración y disposición es separada, lo mío lo dispongo, es mío y lo dispongo como quiero, con fuertísimos límites y excepciones. Esto de lo dispongo como quiero es quizá una expresión de voluntad, porque en realidad vamos a ver que tiene la excepción prácticamente es el principio. Entonces, titularidad separada, responsabilidad separada, gestión separada, con fuertes limitaciones. ¿Y cómo se van a manejar entonces los supuestos de gestión? Cuando digo gestión hablo de administración y disposición. Los bienes propios y los gananciales tienen un régimen similar con una mayor protección de los bienes gananciales como vimos hace un rato. ¿Cuáles son los límites a esta libre disposición? La protección de la vivienda familiar y la protección de los gananciales para que el otro tenga asegurado su derecho en expectativa. ¿Cómo se administra entonces? Respecto a los bienes propios, tengo una libre disposición salvo que sea la vivienda familiar. Si la vivienda familiar, analizamos la protección que me da el 456 que ya vimos al analizar el régimen primario. Digamos, cuando vimos el régimen primario anticipábamos que había una protección extra para los bienes gananciales, ciertos bienes gananciales que son estos que me establece el 470, 469, 470. ¿Cuáles son? Bienes gananciales registrables, y un acto de disposición o gravamen respecto a ellos. Si el bien es ganancial, registrable y es un acto de disposición, hace falta el asentimiento del cónyuge no titular para su disposición, para proteger su derecho en expectativa. Si no lo presta, se puede pedir un asentimiento judicial supletorio, y si no hay justa negativa, justa oposición, el juez va a autorizar esa disposición. Obviamente que si estos actos, ya sea el de la vivienda o el de los bienes gananciales, son realizados sin asentimiento, existen distintas normas que me permiten atacar por nulo, o digamos, solicitar se declare inoponible este acto, a través de las vías del fraude incluso, que puede realizar un cónyuge en perjuicio del otro. Entonces, está asegurado tanto con un requisito de asentimiento como con medidas para hacer nulo o inoponible este acto de disposición que omitió el asentimiento. ¿Qué pasa con los bienes adquiridos conjuntamente? Nosotros vimos que había patrimonios separados, pero que había ciertos bienes que podían ser adquiridos conjuntamente. Con mi cónyuge compramos, decimos vamos a comprar un departamento, yo pongo este dinero, vos pones el otro, dejamos constancia o no en la escritura de cuánto puso a cada uno. Si no dejamos constancia, se presume que fue adquirido por mitades. Y en este caso va a haber un condominio. Va a haber un condominio entre cónyuges con algunas particularidades distintas al condominio que puedo yo tener con algún amigo. Se habla de un derecho de iniciativa, de quien toma la iniciativa de la disposición del acto, puede requerir autorización judicial para vender. A las partes indivisas se le aplican los criterios que ya vimos. Si yo quiero vender mi parte indivisa, tendré que ver si es propia o ganancial para solicitar o no el asentimiento. Y la particularidad que hay es que si yo quiero vender el bien en su totalidad y mi cónyuge se opone, no puedo concurrir al juez a pedirle la división de condominio como si fuera un condominio con algún amigo, sino que el juez se puede oponer a la división del condominio si peligra de repente el interés o el derecho de los miembros de la familia. Se tiene en cuenta el interés familiar para evitar la división del condominio. De esta manera, y de un modo un poco rápido, para no
extenderme en temas que ustedes tienen que estudiar en más detalle por los libros y la jurisprudencia. Traté de dar un panorama de los puntos más conflictivos. En algún otro momento vamos a hacer un video en vivo para que ustedes puedan evacuar las dudas. O personalmente, obviamente, cuando terminemos con esta cuarentena que nos tiene a todos encerrados en nuestras casas. De modo que el próximo tema es disolución y liquidación del régimen. Y vamos avanzando hacia este momento crucial que es la liquidación y la partición de los bienes. Espero que haya sido útil este video y nos estamos viendo pronto.